Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Corenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy vengo con mi café, con un vídeo así de chill, de relax, un book tag, donde os voy a hablar de mis manías lectoras. A este tag no me nominó nadie, sino que lo vi en el canal de Belén, de todo lo que leo, y es original de Jasmine del canal de Book Jazz. Os dejaré su vídeo en la cajita de la descripción, aunque creo que actualmente el canal ya no está disponible porque este tag, según tengo aquí apuntado, fue creado en el 2012. Pero bueno, igualmente, aunque no podáis ver el vídeo original, me apetecía darle créditos a su autora, cosa que me ha costado mucho porque aunque muchísima gente ha hecho este tag a lo largo de los años, prácticamente nadie la tenía etiquetada, así que me ha dado un poco de pena después de tanta búsqueda que el vídeo original no esté disponible, pero bueno, yo os dejo la info en la cajita de la información. Y sin enrollarme más, vamos con las 11 preguntas. La primera es si tengo algún sitio específico para leer y la verdad es que no puedo leer prácticamente en cualquier sitio, aunque dentro de casa donde más suelo leer es en la cama, especialmente por la tarde porque es la habitación que tiene mejor luz de toda la casa. De hecho, hace ya bastante tiempo os hice un vídeo con mis trucos para leer más, que si me acuerdo os lo dejaré por ahí, donde os comentaba que una de las cosas que yo había hecho para incrementar mi ritmo de lectura era haberme creado un rinconcito de lectura en el salón, que sinceramente no lo uso tanto como debería porque al final me resulta mucho más cómodo leer en la cama. Pero bueno, pues si os interesa saber cómo es ese rincón, pues os lo dejaré enlazado en la i. Pero vamos, básicamente leo en el sofá o en la cama. La segunda pregunta es si uso marcapáginas y sí, uso marcapáginas. De hecho, soy incapaz de leer un libro en físico sin llevar un marcapáginas encima. Es verdad que si por ejemplo empiezo el libro en el transporte público y se me ha olvidado usar un marcapáginas, pues utilizo lo primero que tengo a mano, que suelen ser ticket o billetes de tren o cosas así. Pero en casa siempre tengo un marcapáginas en la mesilla, por si cuando cojo el libro de la estantería se me olvida coger de la habitación un marcapáginas, pues sé que tengo uno ahí de resguardo, sobre todo porque no soporto tener que doblar las hojas para marcar por dónde me he quedado. La tercera pregunta es si puedo parar de leer en algún momento o necesito llegar a algún punto. Necesito llegar a algún punto y ese punto en concreto es terminar el capítulo. Soy físicamente incapaz de dejar los capítulos a medias, a no ser que haya una fuerza mayor que me obligue a dejarlos por donde estoy. He llegado al punto de que cuando estoy en el transporte público soy capaz de calcular más o menos cuánto me queda para llegar a mi destino para intentar aproximadamente ser capaz de terminar el capítulo en el que estoy inmersa antes de llegar a mi parada. Y si termino el capítulo y veo que todavía me quedan unos minutos para bajarme, dejo de leer porque sé que si no voy a tener que empezar otro capítulo y dejarlo a la mitad. O sea, ese es mi nivel de obsesión. Es verdad que cuando los capítulos son muy largos y tienen como divisiones dentro del propio capítulo, puedo dejar sin problema de leer en esas divisiones, pero si esas divisiones no existen y el capítulo va completamente seguido, necesito terminar el capítulo antes de parar de leer. Y ya digo, solamente soy capaz de romper esta regla si es por extrema necesidad o urgencia. La cuarta pregunta es si como o bebo algo mientras leo, y esta pregunta va con matices. Cuando estoy leyendo libros en físico, lo máximo que me permito tener a mi lado es una botella de agua. Más que nada porque me da mucha rabia estar leyendo y tener que pausar la lectura porque tengo sed. Normalmente suelo priorizar la lectura antes que mi sed. Alguna vez, como excepción, a lo mejor he tenido al lado un refresco o un café, pero no me gusta, me pone muy nerviosa porque siempre estoy obsesionada con que el café, el refresco, lo que sea, se me va a caer y me va a manchar el libro. Sobre todo porque normalmente el agua lo tengo dentro de una botella y sé que si la botella se me cae, pues está cerrada y no pasa nada. Pero si tengo una taza o un vaso, estoy constantemente muy nerviosa vigilando por el rabillo del ojo que ningún gato se me suba a la mesilla, la mesa donde tenga la taza en cuestión, porque como se me moje el libro me da un chungo. Ahora bien, si estoy leyendo con el ebook me da igual estar comiendo o estar bebiendo mientras, porque sé que si se me cae algo encima del ebook lo voy a poder limpiar sin mayor problema y no se va a estropear, y normalmente suelo hacerlo cuando a lo mejor tengo que comer o cenar o desayunar y estoy sola en casa, y como sé que el libro no lo voy a mover y que está relativamente lejos de lo que estoy comiendo o bebiendo, pues no tengo ningún problema. Pero lo dicho, en el caso de libros en físico, lo máximo que me permito es una botella de agua. ¿Puedes ver la tele o escuchar música mientras lees? Sí, pero solamente cuando es escuchar música, porque si tengo la tele de fondo, inconscientemente estoy intentando escuchar el programa o lo que sea que esté de fondo. En cambio con la música no me pasa, primero porque me suelo poner canciones instrumentales, segundo porque normalmente las canciones que escucho mientras leo son canciones que he escuchado 2 millones de veces, por lo que no siento esa necesidad de estar atenta a la letra o a la melodía o a lo que sea, porque son canciones que ya me sé prácticamente de memoria, entonces como que mi cerebro es capaz de ignorarlas y centrarse solamente en la lectura. Ahora bien, solamente escucho música
gusta cuando voy en transporte público. Normalmente cuando hay muchísima gente y hay mucho ruido de fondo, soy incapaz de concentrarme si hay mucho escándalo en la lectura, por lo tanto prefiero ponerme música porque con la música soy capaz de aislarme mejor. Cuando estoy en casa, normalmente estoy en completo silencio y por lo tanto no tengo ninguna necesidad de ponerme música para aislarme. Sexta pregunta, ¿lees un solo libro o varios a la vez? Los que me conocéis ya sabéis que leo varios libros a la vez. Esto es algo de lo que era totalmente incapaz hace bastantes años. Pero cuando empecé la universidad, en la universidad me obligaban a leer un montón de libros y la mayoría de ellos eran un soberano coñazo. Entonces, durante los primeros meses aparqué por completo la lectura por placer porque todas las horas de lectura se las tenía que dedicar a los libros de la universidad. Eso hizo que me quemara muchísimo, que prácticamente terminara aborreciendo cualquier cosa que caía en mis manos, así que digamos que me tuve que obligar a aprender a leer varios libros a la vez si no quería morirme del asco. Entonces, durante mis primeros años de universidad lo que leía era, por un lado, libros de la universidad y al mismo tiempo un libro que a mí me gustara. Así que normalmente iba compaginando dos libros al mismo tiempo, el de la universidad y el que yo quería leer por mi cuenta. Gracias a eso le cogí bastante soltura o le cogí bastante gustillo a esto de leer dos libros a la vez y hace como más o menos 2 o 3 años intenté implementarlo con libros que leía por placer, porque me daba cuenta de que había muchas veces que me apetecía leer, pero que a lo mejor el libro que estaba leyendo en ese justo momento no me apetecía leerlo siempre. Por ejemplo, estaba leyendo un libro de fantasía y a lo mejor me apetecía leer, pero lo que me apetecía leer era un libro de thriller o de misterio. Pero como el que me estaba leyendo era libro de fantasía, lo que hacía era o bien no leía porque no me apetecía leer ese libro en concreto, o bien me obligaba a leer el libro que estaba leyendo en ese momento aunque no me apeteciera. Así que llegó un punto en el que yo misma me di cuenta de que era absurdo forzarme a leer o forzarme a no leer simplemente porque tenía un libro que ya estaba leyendo y que lo tenía a medias y tenía que forzarme sí o sí a leer ese libro concreto. Así que hubo un día en el que algo hizo clic en mi cabeza y me dije a mí misma, vamos a ver, ¿por qué no intentas leer varios libros a la vez? Porque no siempre te apetece leer lo mismo. Porque aunque te estés leyendo un libro que te esté gustando muchísimo o te esté pareciendo súper interesante, no significa que en cada momento que te apetezca leer te vaya a apetecer leer dicho libro. Entonces probé a leer 2 libros al mismo tiempo, me funcionó, no tuve ningún problema, es más, agilicé mi proceso de lectura porque cuando me apetecía leer tenía varias opciones a mi disposición para elegir y desde entonces prácticamente he estado leyendo siempre mínimo 2 libros a la vez. También esto se incrementó cuando empecé a hacer lecturas conjuntas, bien que las organizaba yo o bien que me unía a lecturas conjuntas de otras compañeras y me pasaba un poco más de lo mismo, que si me terminaba la tanda un lunes y no había que comentar hasta el domingo, era un poco absurdo no empezar a leerme otro libro por mi cuenta, así que también el hecho de hacer lecturas conjuntas incentivó el hecho de leer por lo menos 2 libros al mismo tiempo, uno en la lectura conjunta y otro el que quisiera leer yo por mi cuenta. Vamos, en resumen, que sí, que leo más de un libro a la vez. Yo creo que lo máximo que he llegado a leer al mismo tiempo han sido 4 libros, 2 lecturas conjuntas y 2 libros por mi cuenta, y la verdad es que me he dado cuenta de que no tengo demasiado problema. Más de 4 libros creo que no he probado nunca, tampoco he tenido la necesidad, y aunque no tenga ningún problema en leer varios libros a la vez, tampoco me apetece tener tantas lecturas abiertas al mismo tiempo, así que yo creo que 4 libros sería un poco como mi límite. Séptima pregunta, ¿lees en casa o en cualquier lado? Esto ya lo he respondido antes, leo en cualquier lado. Antes sobre todo leía muchísimo en el transporte público, de hecho prácticamente todo lo que leía era en el transporte público y casi nada lo leía en casa. Ahora mis circunstancias de vida han cambiado y paso más tiempo en casa que fuera de casa, así que ahora la mayor parte del tiempo pues estoy leyendo en casa, pero vamos, que no tengo ningún problema en leer en cualquier sitio. De hecho he llegado a leer de pie, he llegado a leer en colas, he llegado a leer pues en sitios que no me habría esperado nunca leer, porque como ya he comentado creo también en algún vídeo, siempre que salgo de casa y que sé que voy a ir a un sitio en el que voy a tener que esperar aunque sean 10 minutos, siempre me llevo el Kindle en la mochila. Y así en cualquier momento en el que tenga que estar parada de brazos cruzados sin poder hacer nada, pues me saco el Kindle y me pongo a leer. ¿Lees en alto o en silencio en tu cabeza? Leo en silencio en mi cabeza, siempre. A no ser que sea un libro, por ejemplo, de idiomas, en el que necesite leer en alto para practicar la pronunciación, o porque a lo mejor el leer en alto me ayuda mejor a comprender las frases o a comprender lo que estoy leyendo, excepto en esas honrosas ocasiones siempre leo en silencio. Pregunta número 9. ¿Te adelantas o te saltas páginas mientras lees? Yo creo que esta respuesta puede ser un poco polémica, pero sí, me salto páginas mientras leo y realmente no tengo ningún inconveniente en reconocerlo. No lo hago de manera habitual, ¿vale? Y tampoco lo uso como método para leer rápido ni nada así. Os voy a poner ejemplos prácticos, ¿vale? Por ejemplo, me estoy leyendo un libro que no me está gustando, que me está aburriendo y que me está pareciendo un coñazo. Ya he comentado varias veces que yo tengo un problema serio para abandonar libros, porque siempre pienso que el autor o la autora me va a sorprender, que va a haber algo que me guste, que va a haber un giro
miro que me deje con la boca abierta. Spoiler, no suele pasar, pero bueno, soy muy terca en ese sentido. Y entonces hay veces que me estoy leyendo un libro que no me está gustando y llega un punto en el que digo, mira, no soporto más este diálogo concreto, no soporto más la aparición de estos personajes, no soporto más lo que sea y decido saltarme páginas. Nunca, jamás me ha pasado en el que yo me haya saltado páginas de un libro y haya necesitado volver hacia atrás porque lo que estaba leyendo después de haberme saltado esa sección no lo estuviera entendiendo o no estuviera comprendiendo su significado. Es decir, que yo me salto páginas cuando soy plenamente consciente de que saltarme esas páginas no me va a suponer ningún problema en mi lectura. Un género en el que suelo saltarme páginas bastante a menudo son los thrillers. ¿Por qué? Porque muchas veces la vida de los protagonistas me importa un pimiento. Sus escarceos amorosos o sus traumas del pasado muchas veces me dan absolutamente igual porque no son relevantes ni para la trama, ni para la evolución de los personajes, ni para su desarrollo. Entonces, por ejemplo, en la saga de Phil Baka, muchas veces las escenas de matrimonio entre los dos protagonistas pues me las he saltado porque sinceramente me da igual lo que hagan después de trabajar o me da igual que se vayan al parque con los niños. Así que escenas de ese estilo que son cotidianas y que realmente el leerlas o no repercute en absoluto al sentido del libro, pues muchas veces me las salto porque me dan igual. O también en libros que son increíblemente repetitivos, por ejemplo, hace poco me pasó en uno de los libros que me leí de Maravilla, de Iria y Selene, estas autoras con el tema del feminismo son increíblemente cansinas y les encanta poner discursos exacerbados feministas a tope a sus personajes femeninos. ¿Qué pasa? Que cuando un personaje femenino, cada vez que sale en escena, te está dando la matraca con el tema del feminismo, pues a mí me pone un poco nerviosa. Así que en el último libro que leí de ellas, muchos de esos discursos directamente me los salté, porque están repetidos, porque es el mismo personaje diciendo exactamente lo mismo que 3 capítulos atrás con palabras diferentes y porque muchas veces los discursos de sus personajes femeninos son reciclados de otras novelas. Entonces, en el caso de escenas repetitivas, como en el ejemplo concreto de los libros de Maravilla, pues también me las suelo saltar por lo mismo, porque no aportan absolutamente nada, porque están repetidas, porque están muy trilladas, etc. Pregunta número 10. ¿Rompes el lomo o lo mantienes intacto? Yo esto lo he entendido como la gente que abre muchísimo los libros y eso hace que la espina pues se estropee. No ha habido ningún caso en el que un libro mío se le haya roto el lomo. Como mucho a lo mejor les ha salido alguna arruguita porque son de estos libros que la letra llega como muy al margen, entonces tienes que abrir mucho las páginas porque si no, no lees una mierda. Y eso pasa sobre todo con los libros de tapa blanda, pero creo que el único libro con el que me ha pasado fue con el de Serafina de la editorial Nocturna, que se me arrugó un poquito la espina, pero con el resto de libros la verdad es que no, porque soy una persona que tiene muchísimo cuidado cuando está manejando libros en físico. Soy muy maniática con que no haya ningún arañazo en las portadas, con que no se doblen los picos de las hojas y también soy muy consciente de cuánta presión puede soportar el libro cuando se abre y por lo tanto intento no forzarlo a no ser que sea estrictamente necesario porque si no, no puedo leer lo que está escrito. Así que no, salvo la excepción de Serafina, que yo recuerde no se me ha llegado nunca a romper, ni a doblar, ni a salir ningún tipo de arruga en ningún lomo. Y la última pregunta, ¿escribes en tus libros? No. También es un tema del que he hablado muchas veces. No me gusta escribir en los libros, a no ser que sean libros que he comprado por el único propósito de la investigación. Es decir, libros normalmente de ensayos que he comprado bien para hacer trabajos o bien porque son de un tema que a mí personalmente me interesa, por lo que son libros que yo compro con la idea de que los voy a subrayar, de que los voy a escribir, de que voy a dejar notas, post-it, etc. Pero libros simplemente de lectura, de literatura, nunca los subrayo, ni los anoto, ni nada. No me gusta nada. Sé que mucha gente a la que le gusta tener los libros sobaditos y llenos de pinturas y llenos de subrayadores y de notas, etcétera, porque sienten que de esa manera es como que están aprovechando más el libro, que de esa manera es como que están formando parte de la historia, pero a mí no me gusta. Todos mis libros parece que los acabo de comprar de la librería, como mucho están amarillos, pero eso no puedo evitarlo porque es el papel con el que fabrican los libros y por mucho que yo los cuide, que yo los limpie y por mucho que me esfuerce en conservarlos bien, no puedo ir en contra de la calidad de los papeles y pues bueno, hago lo que puedo. Lo máximo que me permito en el interior de los libros es poner post-it, pero post-it de estos que son como... de estos que son como tiras, en este caso son, aunque no lo parezca, son transparentes. Lo máximo que hago es poner post-it de este estilo para marcar pues alguna frase que me ha gustado mucho o alguna escena y normalmente cuando son libros que sé que me van a gustar mucho y que van a tener pues así alguna escena que me va a resultar relevante o bonita, etcétera, pues suelo meterme los post-it estos dentro del libro o me los llevo a la mesilla o al sofá, al sitio donde vaya a leer ese día, pero al margen de eso no hago ningún tipo de anotación. Y hasta aquí el tag de mis manías lectoras. Hoy no he hecho mi trabajo de investigación para ver quién tiene o no hecho el tag, pero me apetece nominar, así que me voy a arriesgar. Quiero nominar a Sarri de la biblioteca de Sarri porque me gustaría mucho saber cuáles son sus manías lectoras.
también a Nancy de Nancy Books y a Vicky de Un Café con Vicky, porque me encanta saber si el resto de lectores son tan maniáticos como yo o realmente les da absolutamente igual el proceso de lectura y son mucho más caóticos. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.